Bien, muy buenos días, buenas tardes a nuestra nueva sesión del seminario de filosofía y videojuegos en el que estamos leyendo el texto de The Pop Theology del profesor Lars de Wild. Es un texto en el que habla de Producing and Playing with Religion. Y bueno, acá estamos saludando a todos los que nos vamos conectando. Ya veo acá un par de personas conectadas. Un placer saludar a nuestros amigos del laboratorio Filopec. Vamos a mandarles por acá un saludo, ¿sí? Un saludo grande. Y bueno, vamos a ir arrancando hoy. Hoy tenemos, vamos a hablar hoy de una de las sagas favoritas en todo el canal. Y de hecho, pues es una de mis sagas favoritas, ¿sí? Que es Assassin's Creed. Vamos a darnos cuenta que la sesión de hoy va a girar específicamente sobre la saga de Assassin's Creed en distintos sentidos, sobre todo de algunos juegos, en fin. Vamos a mirar algunos aspectos y lo que me interesa es un poco como mirar acá, digamos, como cuál es la relación que existe, ¿sí? Entre entre religión y videojuegos, o entre videojuegos y religión en estos espacios, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos el primer Assassin's Creed. Este juego sale precisamente pues en la primera década de los 2000, si mi memoria no me falla, es del 2008, si mi memoria no me falla. Revisamos acá el dato. Assassin's Creed. Creo que el primer juego sale efectivamente en el... no, acá no me aparece el nombre. Pero bueno, el primer juego es de... yo lo tengo por acá. Yo tengo la idea de que es 2008. 2007, salió el 13 de noviembre del 2007. Bueno, ahí lo tenemos. Nosotros estamos en Masyaf, que es una de las fortalezas de los asesinos. Y nosotros pues jugamos con Altair, que pues en este caso somos el asesino maestro, ¿sí? Bueno, no el asesino maestro, hay otros maestros, está nuestro maestro Al-Mualim, ¿sí? Pero básicamente estamos nosotros que somos pues una figura, ¿cómo lo podríamos llamar? Somos una figura disruptiva. Tratamos de mantener el orden a través de impartir justicia, e impartimos justicia dándole muerte a aquellas personas que consideramos que no deben vivir. Pues no lo consideramos nosotros, lo considera nuestro maestro. Nuestro maestro es quien nos da estas órdenes. Acá nosotros estamos subiendo a una de las antiguas torres de Masyaf, y pues digamos que tenemos un poco estos, digamos como estos referentes, que son los que me interesa mostrar, ¿no? Parte del simbolismo, un símbolo que está, digamos, calcado de, pues luego lo miramos, de lo que es el cráneo de un águila. De hecho, la figura del águila en general en Assassin's Creed va a ser sumamente importante. Nosotros jugamos acá con Altair, y el personaje de Altair, pues Altair significa literalmente águila, ¿sí? Todavía no puedo entrar acá porque se supone que debo estar haciendo una misión abajo y no me acuerdo. Listo. Entonces, básicamente lo que yo quiero que vayamos mostrando, y quiero que charlemos hoy un poco, es cuáles, digamos, cuáles son estas apuestas que nosotros tenemos cuando jugamos un juego como Assassin's Creed en el contexto de una serie de, lo que podríamos llamar una serie de apuestas religiosas, si se quiere, ¿no? Acá vamos a mirar rápidamente y nos van a dar la misión. Están llegando los templarios a atacar, Altair, me alegro de verte. Ayúdanos. ¿Qué ha pasado? Templarios han atacado el pueblo. Muchos de los nuestros han conseguido escapar. Muchos, pero no todos. Dime qué quieres que haga. Distrae a los templarios. Tenlos ocupados mientras rescato a los que siguen atrapados. Así lo haré. Bien, listo, acá hemos estado jugando un poco, entonces, bueno, yo estaba acá charlando, no me había dado cuenta que tenía el micrófono apagado, la emoción. ¿Qué es lo que básicamente hemos estado mostrando? Hemos estado recorriendo un poco los escenarios, ¿no? Tenemos acá la figura de Altair, una figura que hace parte de la tradición de los asesinos. Ahí tenemos algunos templarios que hacen parte de la tradición de los cristianos que fueron a Tierra Santa. Digamos que la idea del juego, que está ambientado en el contexto de la Tercera Cruzada en el año 1191 por allá, pues nos va a mostrar precisamente esta tensión, ¿no? Esta tensión entre elementos religiosos.
Vamos a pelear un poquito acá con ellos. Vamos a subirnos acá a la escalera para tener una panorámica. Y arrancamos un poquito con algunos elementos del texto que quisiera mostrar, ¿no? Acá nosotros estamos básicamente en lo que era la torre de Masyaf, la fortaleza de Masyaf, que era el sitio donde pues se refugiaban los asesinos, ¿no? Vamos a dejarlo de esa manera. Y vamos a abrir Vamos a dejarlo ahí de esa manera un momento. Vamos a abrir un momento el texto, porque quiero que vayamos como articulando estas dos cosas y al mismo tiempo vamos a ir viendo otros videos y vamos a ir acumulando algún tipo de material que resulta importante para nuestro trabajo. ¿Listo? Entonces, bien, acá el texto, ¿no? Habíamos arrancado ayer con la introducción de este libro de Pop Theology of Video Games, en el cual pues básicamente habíamos mostrado que hoy íbamos a dedicarnos al capítulo 2, que se llama Making Religion at Ubisoft, o sea, haciendo la religión en Ubisoft, donde básicamente vamos a responder la pregunta de por cuáles son las elecciones por las cuales los diseñadores de videojuegos utilizan la religión en los videojuegos. Acá vamos a encontrar una muy puntual, muy significativa. Y lo vamos a ver de manera muy interesante, ¿no? Podemos ir adelantando básicamente y es como vamos a utilizar la religión en los videojuegos por un sentido cosmopolita, es decir, para vincular muchas voces en un escenario, lo cual es llamativo porque tradicionalmente la religión había sido una forma de excluir voces, pero en Ubisoft tratan de hacerlo justamente para unirlas. Y dos, va a mostrar que precisamente el uso de la religión en los videojuegos como una especie de trasfondo de un monomito nos permite a nosotros crear múltiples historias. Son como las dos grandes ideas, las vamos a ir desarrollando con calma, pero bueno, ahí están. Entonces vamos a mirar un poquito de manera muy rápida de qué se trata este capítulo, que tiene más o menos como unas 25 páginas, pero pues que igual es bastante ágil, no es muy complicado. Ahí quizás en la parte final hay unos conceptos que sí quiero como resaltar. Y pues vamos a aprovechar como para ilustrar algunos escenarios, ¿no? Hemos arrancado con el elemento, digamos, la presentación de Assassin's Creed, precisamente porque pues eso así es como lo presenta el texto, ¿no? El texto se llama Making Religion at Ubisoft, o sea, haciendo religión en Ubisoft. Y dice, mira, este capítulo presenta las 22 entrevistas que se hicieron con desarrolladores de Assassin's Creed, incluyendo a su creador original, Patrice Desilets, o no sé cómo se pronuncie. Y pues básicamente vamos a reconstruir un poco estas ideas. Vamos a mostrar cómo el juego ha creado una especie de religión mercadeable, digamos caracterizada de una manera nostálgica. O sea, nuestra relación con la religión es nostálgica y eso lo hace marketeable o mercadeable. Y ello pues nos va a permitir aceptar una cantidad de elementos religiosos que en principio no pegan, pero pues que en el contexto de Assassin's Creed sí pegan y nosotros aceptamos precisamente porque pegan como nos lo muestran en el juego. Entonces vamos a ir mirando algunos elementos. Ayer habíamos mirado un par, hoy quiero profundizar un poco en la saga, entonces pues vamos a saltar un par de juegos, pero me interesa sobre todo como ir mirando algunas ideas y pues para ello también tenemos algunos videos que vamos a mostrar, ¿no? Él empieza montando, digamos, lanzando unas cifras, ¿no? Básicamente dice él, mira, alrededor de 95 millones de jugadores han jugado Assassin's Creed. Eso es un montón, eso es casi 2 veces Colombia. Sí, la población en Colombia, sí, 30 veces la población de Uruguay. O sea, estamos hablando de países enteros que podríamos meter dentro del, o sea, en la población o el tamaño de la población, de personas que han jugado, les gusta, han consumido este tipo de juegos, ¿no? Y pues básicamente llama la atención que pues es un juego que ha vendido mucho, de hecho ha vendido bastante. Sigue vendiendo. El año pasado salió Assassin's Creed Mirage, que está inspirado en Bagdad en el siglo IX, siglo X más o menos. Y pues vamos a tener todavía este año y parece que el siguiente vamos a tener todavía un par de entregas más de Assassin's Creed, ¿no? A él le llama la atención, al autor le llama la atención que, oye, esto no es un estudio religioso, ¿sí? Y sin embargo ha hecho un videojuego que han jugado casi 100 millones de personas.
y que tiene un trasfondo profundamente religioso. Ya lo habíamos visto acá, una disputa en el contexto de la Tercera Cruzada. ¿En qué sentido unas cruzadas podrían ser interesantes para ambientar un videojuego? ¿Sí? Oye, pues eso es algo que nosotros tendríamos como que poner un poco en perspectiva. Y eso es lo que él quiere hacer acá, ¿no? Entonces, él vuelve sobre su pregunta, ¿no? ¿Quién decide cómo y por qué meter contenidos religiosos en un videojuego en una audiencia del siglo XXI? ¿Cómo, por qué y quién decide ese tipo de cosas? Y dice, mira, para responder estas preguntas, ¿sí? Vamos a basarnos en 22 entrevistas. En 22 entrevistas, él no las va a presentar así como las 22 entrevistas, va a hacer un análisis de ellas, como se hace pues básicamente en cualquier ejercicio de ciencias sociales, y nos va a mostrar básicamente pues que el análisis sí revela que entre estos quienes deciden pues hay un montón de gente. Hay un montón de gente y hay un montón de coyunturas que valdría la pena que nosotros revisásemos, ¿no? Entonces empecemos, mostramos un poco la historia, el comienzo de la propuesta. Y miremos un poco cómo es que Assassin's Creed responde a ello. Él dice, arranca acá con la cita, ¿no? Si la modernidad y el cálculo tecnológico habían llevado al desencantamiento del mundo, como los sociólogos como Marx y Weber habían sugerido, es sorpresivo que la industria del videojuego, ¿sí? Esté tan enmarcada en el seno de la religión, ¿sí? Porque, en otras palabras, ¿sí? Una de las más avanzadas industrias tecnológicas en el mundo vende mundos mágicos llenos de dioses y organizaciones religiosas para millones de jugadores seculares o secularizantes. Claro, la idea, y es una pregunta muy lúcida, es una pregunta muy lúcida. Había una película, de hecho, pongamos acá la pantalla. Hubo una película hace muchos años, no me acuerdo, que se llama Alphaville, no me acuerdo. Alphaville, película del 65. Alphaville es una película muy, muy interesante. Es una película en la que, pues bueno, del 65, ya para 60 años. Básicamente es... pero ahí lo cuenta, ¿no? Es básicamente es un agente que fue enviado a Alphaville con dos motivos. Básicamente el asunto es que hay una especie de inteligencia artificial ultra inteligente que tiene el completo control de todos los habitantes de Alphaville, controla sus mentes, sus acciones a través de un impulso energético que aturde a los ciudadanos y hace que se comporten de manera extraña y sumisa. ¿Cuál es la idea de Alphaville? Alphaville es la idea de, o muestra la idea un poco de el sueño de un mundo guiado únicamente por un sistema racional. Como los seres humanos somos seres emocionales, somos seres que creemos, como los seres humanos somos personas que de una u otra forma, pues eso, tenemos motivaciones, impulsos y demás, pues no podemos llevar una vida del todo racional. Entonces la idea es que una máquina sí podría llevar una vida del todo racional. Este es un motivo importante en la digamos, en la cultura en la cultura de la posguerra, ¿sí? En algunos casos de una manera utópica, en la mayoría de ellos de manera distópica, pero pues se muestra que ese gran proyecto del mundo moderno de guiar la sociedad por la razón pues resulta complicado. Y precisamente es lo que pasa acá, ¿no? En Alphaville tenemos pues eso, la ciudad Alphaville, la villa de Alpha. Tenemos una gran computadora que controla completamente, ¿sí?, a todos los seres humanos a que lleven vidas racionales. Entonces castiga la irracionalidad. ¿Y cómo castiga la irracionalidad? Pues por ejemplo, bueno, pues con impulsos energéticos que aturden a los ciudadanos y tales, ¿sí? Así que hay cosas que son irracionales. Por ejemplo, preguntar cómo, por qué, preguntar o amar o llorar. Llorar es irracional y pues es castigado porque pues no tiene sentido en un mundo racional que la gente ame, que la gente llore, que la gente haga preguntas causales, ¿sí? Pues porque eso ya está establecido, eso ya es claro, eso se conoce y no hay que preguntar el por qué, simple y llanamente tú lo entiendes y ya está. Entonces la película muestra un escenario distópico y justamente muestra un poco esto, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros viviésemos en un mundo profunda y llanamente racional?
¿sí? Desencantadamente racional, como lo pensaba Weber, ¿sí? ¿Qué pasaría si la religión y todo el mundo mágico y místico desapareciera, como lo quería Marx, para quien todos estos discursos no eran más que el opio del pueblo, ¿sí? ¿Qué pasaba si nosotros perdemos el amor, la emotividad, nuestros sentimientos y vivimos únicamente de una manera racional? Pues claramente tenemos las distopías. Distopías como esta, como Alphaville, ¿sí? Distopías como todas las grandes distopías que nosotros vamos a mirar, ¿no? Este es un pequeño ejemplo de eso que quería que estamos mostrando. Y eso que estamos mostrando es pues precisamente el asunto, ¿no? Sociólogos modernos habían afirmado que la religión iba a desaparecer. Pero el punto es que la religión se vuelve justamente religión en un sentido muy amplio, como lo hemos visto ayer. La religión se vuelve, digamos, como un elemento y un motivo fundamental y transversal en los escenarios contemporáneos. O sea, Marx, Durkheim, Weber habían dicho, la religión va a acabar, esto no le queda en un siglo, menos de un siglo, y resulta que más bien ahorita tenemos renovadas formas religiosas. Quizás no necesariamente eclesiales, como lo habíamos dicho, y eso lo va a mostrar el juego de Assassin's Creed, pero ahí está. Respondiendo un poco a lo que responde la religión, que es la pregunta por el consuelo, la pregunta por los sentidos del mundo, la pregunta por por una salvación, por un Dios personal, por todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, si bien podríamos mirar este problema o este tema, ¿sí? En distintos juegos, y él pone ahí unos ejemplos como en Legend of Zelda, Final Fantasy, World of Warcraft. Dice, mira, vamos a centrarnos en Assassin's Creed, ¿no? En Assassin's Creed, donde de una u otra forma vamos a reinterpretar la mitología cristiana. La mitología cristiana, ¿sí? Ahí hay una distinción, digamos, hay un matiz técnico de hasta qué punto podemos hablar de mitología en el cristianismo. Tradicionalmente se consideran, hablamos de mitos cuando no hablamos de revelación, y como el cristianismo es una religión revelada, o así se define, pues no hablamos de mitología. Eso, digamos, son diferencias técnicas. Acá hablamos en un sentido lato, ¿sí? Mitología como mito, relato, logía, el estudio de estos relatos, o sea, como los relatos que nos contamos en el seno del cristianismo. Ayer mostramos precisamente cómo la figura de Drácula hace parte, digamos, o tiene sentido en el marco de las mitologías cristianas. Si no hay una comprensión del rol de la sangre, si no hay una comprensión del rol de lo sagrado, si no hay una comprensión del orden natural, sobrenatural y preternatural, pues la figura de Drácula queda un poco rara. Pero no es un vampiro cualquiera, es Drácula, ¿sí? Es una persona, como Dios es persona, pero a diferencia de Dios está en el mundo, pero no es del mundo. Y bueno, en fin, tenemos ahí la figura rota un poco de Drácula, ¿no? Assassin's Creed va a ser claramente una reinterpretación de esto de las mitologías cristianas, y va a traer una cantidad de elementos a colación, ¿no? Lo primero que él dice es, mira, aun cuando nosotros pudiésemos pensar que los desarrolladores de Ubisoft son como una especie de entidad monolítica, o sea, como que son una única conciencia, son como la unimente que piensa todo al mismo tiempo y de la misma manera, pues eso no es así. Realmente lo que hay es mucha gente, ¿sí? Mucha gente haciendo muchas cosas, ¿sí? Así que la pregunta de por quién decide poner la religión en los videojuegos y cómo se hacen estas decisiones y por qué, pues no responde a los diseñadores. Pues los diseñadores es mucha gente que piensa vainas muy diferentes y hacen cosas muy distintas. Entonces vamos a mirar un poco en detalle por qué. ¿Cuáles son la metodología que vamos a utilizar? Esto es una forma elemental de escritura de textos académicos, pero pues ahí lo dice. Él dice, mira, vamos a reconstruir nuestras entrevistas de Ubisoft Montreal, que fueron los que hicieron prácticamente todos los Assassin's Creed, con excepción de Assassin's Creed Syndicate, que está ambientado en la época victoriana, en la Revolución Industrial en Inglaterra, y Assassin's Creed Odyssey, que está ambientado en el mundo griego. Pero de resto, todos los juegos han sido, las otras entregas de Assassin's Creed han sido hechas pues por Ubisoft Montreal. ¿Cómo lo hicimos? Mira, fueron 56 desarrolladores que a través de 22 entrevistas semiestructuradas, ¿sí?, pudimos responder y llevar los siguientes aspectos. Entonces, acá nos presenta un poco, vamos a ponerlo, yo creo que rotémoslo a la derecha. Acá nos presenta un poco las listas de quiénes son los diseñadores, ¿sí?, o sea, de los que estuvieron ahí participando, en cuál juego trabajaron, en Assassin's Creed 1, 2, Brotherhood, Revelation, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 4, que se llama Black
Black Flag, el Assassin's Creed Rogue, Unity, Syndicate, Origins, Odyssey y pues ahorita ya contamos con Valhalla y Mirage, ¿no? Ahí tenemos como algunos han estado trabajando todo el tiempo prácticamente, ¿sí? Como Maxim Fauscher, nosotros lo vemos. Hay otros que pues han tenido básicamente también como una, digamos, Aymar Azaiza, ¿sí? Ha tenido como una presencia prácticamente en todos los juegos, al igual que Jan Getson, que es como uno de los más importantes. Y pues el diseñador original del juego, Patrice Desilets, ¿sí? Que pues trabajó en los 3 primeros, en Assassin's Creed 1, 2 y Brotherhood, y que luego pues siguió siendo como consultor y asistente de esto, ¿no? Entonces ahí lo tenemos un poco. Las entrevistas semiestructuradas, dice, pues nos permitieron trabajar, le dice el autor, pues con los diseñadores, particularmente en inglés. Recordemos que pues están en Montreal, muchos de ellos trabajan en francés. Eso se ve en Assassin's Creed 4, de hecho, ¿sí? Incluso se habla de lo que se llama The Brand Bible, ¿sí? Que es como la Biblia de la franquicia, donde el Desilets, que es digamos el creador de la franquicia, dice cómo se debe hacer un Assassin's Creed. Básicamente pone ahí como algunas tablas. En fin, ahí tenemos como las fechas, ¿sí? de nuestras entregas de Assassin's Creed y las épocas históricas en las que de una u otra forma se están ambientando y se están ubicando. Entonces, oye, chévere la referencia, me gusta. Creo que nos puede servir para posteriores presentaciones, ¿no? Bien, ahora sí, entremos en materia. El tema de la religión. ¿Cómo es que funciona el tema de la religión acá y qué es lo que pasa? Y él dice, mira, habíamos dicho que la serie de Assassin's Creed ha sido jugada por más de 95 millones de jugadores, según ventas de Ubisoft y demás, ¿no? Y eso, pues repito, es sintomático. Hay mucha gente que ha jugado esto y pues recordemos que Assassin's Creed tiene un pie puesto en la religión. En un sentido la religión un poco raro, sí, pero lo tiene. En principio, pues habla de una especie de antagonismo, ¿no? Entre los asesinos, que eran una sociedad secreta que fue introducida en el primer juego como una orden islámica, que sí, pues sí lo eran. Eso lo habíamos visto en el seminario pasado de Geschichte für Gamer, ¿no? Donde el historiador Terry Fuchs nos había mostrado un poco más digamos, cuál era cómo eran la representación historiográfica de los asesinos y cuál es la representación videolúdica de los asesinos, ¿no? O sea, en términos de cómo lo representa la historiografía y cómo lo representa el videojuego. Eso ya lo habíamos visto en el otro seminario, así que acá hacemos como simple y llanamente el matiz, ¿no? Entonces dice, claro que sí, vamos a tener acá los asesinos y vamos a tener a los templarios. Ambos son comunidades religiosas, ¿sí? Unos son de corte islámico, otros son de corte cristiano, católico diríamos hoy, pero adicionalmente hay otros personajes. Están los personajes que se llaman aquellos que vinieron antes, que era una sociedad de dioses como Minerva, como Júpiter y como Juno, que digamos de una u otra forma están a la base del conflicto entre asesinos y templarios, ¿sí? Ya que pues ellos digamos están a la base de la creación de los primeros humanos. Adán y Eva, ¿sí? Y el poderoso fruto del Edén o manzana del Edén, ¿sí? Es el objeto principal por el cual las dos facciones pues van a estar peleando a lo largo de toda la historia, ¿sí? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo es que un equipo decide que esto funciona? ¿Cómo lo ponen a funcionar? Y lo que pues, va a decir Guerin, que es pues uno de los diseñadores que habíamos puesto, es la primera forma y lo dice de manera muy elemental. Mira, dice, pues mira, lo pensamos y lo hicimos, así es como funciona. O sea, todavía no hay un insight demasiado profundo de qué es lo que eso significa. Miremos un poco estos referentes, para ello pues podemos traer acá a colación algunos de los videos de la saga y los podemos mirar. A ver, quiero mirar la verdad de Assassin's Creed 2. Lo hemos visto ayer, pero quiero que lo volvamos a mirar hoy.
¡Eva! ¡Cuidado! Listo, ahí tenemos la verdad. Si nosotros nos damos cuenta, vamos a tener algunos aspectos claros. Por ejemplo, tenemos la figura de Adán y Eva, ¿sí? Ahí están. Eva sosteniendo el fruto. Eva sosteniendo el fruto, digamos, sí, pues como el fruto del Edén en pleno eco con la tradición bíblica. Acá tenemos a alguien sosteniendo el fruto mientras que obliga de una u otra manera a que los humanos trabajen para la persona que sostiene el fruto. Luego nos vamos a dar cuenta que esta silueta corresponde con la figura de Minerva, ¿sí? En el contexto pues de la saga. Vemos que Adán y Eva se mueven como se mueven los asesinos, o sea, hacen el parkour que hacen los asesinos, o sea, sería el equivalente como a los primeros asesinos. Entonces, digamos, en este sentido, y lo que nos muestra este primer juego, por lo menos en este texto que se llama, bueno, este video que se llama La Verdad, es precisamente lo siguiente, ¿no? Mientras que estos que estuvieron antes tenían el poder gracias al fruto, ¿sí? Adán y Eva, por alguna razón, lograron robarlo, eran inmunes al ejercicio del fruto, del poder del fruto, pudieron robarlo, pero pues fueron expulsados del paraíso. Entonces tenemos una reinterpretación del mito cristiano, del mito judeocristiano, de la expulsión del paraíso de Adán y Eva. Pero acá, en vez de ser como el origen de la vida, es más bien como un cambio de civilización. Y eso lo vemos al final del juego de Assassin's Creed Revelations. Vamos a mirarlo como lo presenta el juego. Acá estamos mirando cuando Assassin's Creed Revelations, cuando Ezio encuentra a Altair en su tumba, y al abrirlo pues van a aparecer unos dioses, ¿no? Vamos a mirarlo rápidamente y ya contextualizamos. It was our duty, mine, Minerva's and Juno's, to sort and sample all that was collected. We chose those solutions which held the most promise and devoted ourselves to testing their merits. 6 we tried in succession, each more encouraging than the last, but none worked. And then the world ended. Y después el mundo terminó. Básicamente lo que nos va a mostrar este juego es que habían unos dioses, ¿sí? Aquellos que vivieron antes, que tenían estos nombres de los dioses romanos, sí, grecorromanos, Júpiter, Minerva, Artemisa, etc. Estos que vivieron antes estuvieron, digamos que tenían una civilización completamente montada. Ellos habían previsto que iba a haber una explosión solar que iba a destruir el mundo, trataron de evitarla y pues en sus propias luchas, pese a todo su conocimiento, no lograron hacerlo y pues el mundo les colapsó encima. Y precisamente lo que vamos a ver es el final del mundo antiguo y el comienzo de este nuevo mundo, donde pues vamos a tener como la reconstrucción por parte de alguno de ellos, de este nuevo mundo, de algunos de los que vivieron antes, y, o sea, de estos dioses, y pues van a aparecer figuras como Aníbal, ¿no? Pero miremoslo un poco como lo presenta el juego. Ahí está la tormenta solar que básicamente acaba con el pueblo que había antes. Y ella es el personaje que va a ser Eva, si nosotros lo recordamos.
The earth shook for days, the fires burned for weeks, and when the ash had settled, less than 10,000 of your kind still lived. Entonces ahí dice, sí, la tierra estuvo en cenizas por días, siguió lloviendo, bueno, lava y tales por semanas, y al final menos de 10.000 o 100.000, dice él acá, de nuestra especie, o sea, de los humanos, quedaron vivos. Acá lo dice, sí, la tierra tembló por días, el fuego quemó por semanas, y cuando toda la ceniza se había asentado, menos de 10.000 de tu especie, o sea, menos de 10.000 humanos permanecían. Y muchos menos de los nuestros, ¿no? O sea, si habían pocos humanos de los que venían antes, pues habían muchos menos de estos dioses, ¿no? Pero pues se decidieron como reestructurar, volver a organizar, renovar, ¿no? Y lo dice, but we carried on together to rebuild, to renew. We carried on together to rebuild, to renew. Listen, you must go there, to the place where we labored and lost. Take my words, pass them from your head into your hands. That is how you will open the way. But be warned, much still remains in flux, and I do not know how things will end, either in my time or yours. Listo, ahí termina el juego de Assassin's Creed Revelation, y al final del juego de Assassin's Creed Revelation nosotros nos damos cuenta que básicamente la antigua civilización de aquellos que vivieron antes, esta especie de dioses antiguos, ¿sí? Dentro de los cuales nosotros enmarcaríamos nuestras actuales tradiciones como el cristianismo o el judaísmo, ¿sí? Pero también como tienen nombres griegos, pues las tradiciones griegas y romanas, y eventualmente las egipcias, como nos va a mostrar otros juegos, etcétera. Pues está el mismo planeta, es el mismo mundo, pero son como distintas capas de la historia, ¿sí? Y estas distintas capas de la historia pues nos llevan básicamente a que nosotros las recorramos a través de una línea histórica, que es la línea de los juegos que hemos presentado, que arranca pues en la Tercera Cruzada, Renacimiento, en la independencia de Estados Unidos, etc. Entonces, si nosotros miramos, lo que nos presenta es, habían unos que vivieron antes, que murieron en una especie de desastre cósmico, desastre natural, pues una, ¿cómo es que se le llama? Una marea solar, una oleada solar, bueno, sí, una ola solar que pues llegó e impactó a la Tierra, y pues de una u otra forma se reinició la historia, pero hay rastros que nos permiten reconstruir la historia, y esos rastros no están en la historia, esos rastros están en la religión, y precisamente es donde nosotros empezamos a tener este vínculo, ¿no? Miremos un poco el final de Assassin's Creed 3, que le da fin, digamos, termina de resolver como esta historia. En Assassin's Creed 3, básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es terminar el trabajo que habían estado haciendo estos dioses, ¿no? Ellos habían logrado crear una especie de dispositivo para repeler estas, digamos, este impacto de la marea solar, por llamarlo de alguna manera. Eso tiene un nombre, se me va ahorita. Estos que habían vivido antes habían desarrollado como algún dispositivo que les permitía resistir estas oleadas solares, pero no lo lograron llevar a cabo, y ellos murieron, y los humanos pues nos reiniciamos y volvimos a la edad de piedra y todo ese tipo de cosas. Y entonces Desmond, que es digamos, el protagonista en el tiempo presente de estos juegos, tiene el fruto del Eden, tiene el conocimiento y tiene la forma para activarlo. Este juego de Assassin's Creed 3, como nosotros lo habíamos visto, salió en el año justamente del 2012. Sí, acá está, Assassin's Creed 3 sale en el año del 2012. Y si nosotros recordamos, pues el año del 2012 fue uno de los tantos años que se dijeron que se iba a acabar el mundo. De hecho, hasta hicieron película ese año y todo, del fin del mundo, se llamaba así, 2012, y todo venía por un calendario. Bueno, en fin, una cantidad de cosas esotéricas. Y pues Assassin's Creed se suma al combo y dice, claro que sí, este año se termina el mundo, y pues Desmond está ya en el solsticio de invierno, en el hemisferio norte, ¿sí?
pues tratando de salvar el mundo, y si el mundo no se acabó, pues según Assassin's Creed fue gracias a lo que hizo Desmond. ¿Y qué fue lo que hizo Desmond? Bueno, vamos a mirarlo rápidamente en el video, y ahí seguimos. Entonces vamos a ponerlo un poco acá. Ahí llega Desmond, él encuentra el escenario al que le habían mandado a buscar en el video inmediatamente anterior, y él dice listo, vamos a mirar qué es lo que va a pasar. We sought instead to conquer it. She used our machine to set her plans in motion. Divination through numbers. There is a pattern to existence. To comprehend the calculations is to tame time. This was my focus. And so I built the eye to aid us. But she turned it towards her own ends. When we discovered her treachery, we put a stop to it. And then we left. But first we called to you, that you might try again. We thought it would be safe with her gone. Now I see we were deceived. She survived, she endured, and then she began to work. For centuries, Tinia and I walked the world, hoping to rekindle the spark of civilization. We shared what we knew as best we could. We were not the only ones, but for all the power we wrought, still death would claim us. But before it did, I would have one last look to know if we had succeeded. That's how you're here now? I had hoped you might find this place and finish our work. But it is too late. You and the Templars have squabbled over our refuse. You have wasted centuries, and so you have lost your chance. Y ahí entonces nos está diciendo, mira, ustedes se han metido en una guerra ahí entre asesinos y templarios por tanto tiempo que han desperdiciado el tiempo. Esto teníamos que haberlo hecho mucho antes. Sí, hay una división allá entre los mismos dioses. Una luchaba por conservar el poder para sí misma. Otra quería, pues, como con ayuda de este poder, conservar el mundo. Y bueno, y ahí está Desmond tratando de salvar el día, pues, tomando las decisiones que los antiguos dioses no pudieron tener, como suele pasar en los contextos de las religiones. Cannot hope to stop the end now, Desmond. Only to survive. She's lying! Only touch the pedestal and the world will be saved. Better the world burn than she be loosed upon it. Is that so? Show him then. But he will not understand. It is complicated. It is... Show me. If you heed Minerva, the sun will have its way. The ground will crack and spit fire into the skies. All the world will burn. But this does not end the world, merely heralds its arrival. Darkness follows. Then you emerge, resolving to lay a foundation that such a tragedy does not befall the world again. You will become a symbol to those who survive. Hope, knowledge, determination. You will inspire them to rebuild, to thrive once more. And as the world heals, so too will humanity. But you are just a man, frail and mortal. You pass from the world, leaving behind only a memory. A legacy. You will be remembered first as a hero, later as a legend, and in time as a god. It is the cruelest fate to have written words that meant well and see them made wicked and unwise. What was meant to encourage life, used instead to justify taking it. And so now you see that what was shall be again. So tell me, how is this better? Listo, entonces ahí tenemos la primera opción. La primera opción es que Desmond siga lo que está diciendo, creo que es Minerva, la de la izquierda, sí. Y si sigue lo que dice Minerva, pues básicamente lo que vamos a hacer es como una especie de ciclo de eterno retorno. Voy a volver a llegar la oleada solar, las olas solares, ¿sí? La marea solar, va a volver a destruir el mundo, ¿sí?
y el mundo va a reconstruirse gracias al legado que estos antiguos dioses han dejado a través de Desmond, y Desmond morirá como un gran hombre, será recordado como un héroe, posteriormente será divinizado, pero luego pues a partir de su divinización volverán los mismos problemas y volveremos como a repetir exactamente nuestros mismos patrones, y es la idea un poco del eterno retorno, ¿no? O sea, creamos un mundo, lo destruimos, creamos un mundo, lo destruimos, pero eso no es un tema nuestro, eso es un tema de los dioses. Eso es un tema de los dioses. Y ese es un tema que ya aparecía en la mitología clásica, ¿sí? Platón hablaba del año cósmico, ¿sí? Básicamente que así como la Tierra cumple un ciclo cada 365 días más o menos, días actuales, pues el universo mismo cumple ciertos ciclos, y cuando acaba el ciclo pues se destruye y vuelve a reconstruirse, y se destruye y vuelve a reconstruirse. Esa es una tesis que aparece también en ciertos filósofos de la antigüedad, en los presocráticos, por ejemplo, la vamos a encontrar en, por ejemplo, Anaximandro. Si Anaximandro la sostiene, él considera que todo emerge del apeirón y todo vuelve al apeirón y vuelve, sí, o sea, todo se determina y se indetermina, se determina y se determina. Es la misma tesis de los estoicos de la apocatástasis, y va a ser la misma tesis de los cristianos y de los gnósticos del apocalipsis. Básicamente es esto, ¿no? La destrucción del mundo. La destrucción del mundo es un concepto profundamente teológico, profundamente religioso. Hoy en día nosotros lo vemos en términos climáticos, ¿sí? Se va a acabar el mundo, pero se va a acabar el mundo humano, pero el mundo sigue de una u otra manera. Y esa pregunta, ¿sí? Es como, digamos, pues nosotros empezamos a dialogar entre lo puramente religioso y pues otro tipo de esferas, ¿no? Esferas como eso, ecológicas, psicológicas, sociológicas, historiográficas, científicas y demás. Entonces, ¿qué significa el fin del mundo? Hay un texto de Kant que a mí me gusta mucho, que permítanme y lo buscamos rápidamente por acá. De pronto lo tengo acá a la mano, Filosofía de la Historia de Kant. El texto de Filosofía de la Historia de Kant tiene un texto... no. Bueno, pero acá está, no importa, simple y llanamente porque quiero mostrarlo, porque me parece que es útil para lo que estamos diciendo. No, esto es Kant y la filosofía de la historia. Bueno, no pasa nada, ahorita lo buscamos. En el texto de Kant, ¿sí? En el texto de Kant, cuando Kant habla de la filosofía de la historia, Kant no habla de la filosofía de la historia. Es un texto que, digamos, es una forma en la que se conoce editorialmente el texto de Kant. Ahora sí lo tengo acá. Que es Filosofía de la Historia, que es la ilustración. En este texto tradicionalmente se incluye un pequeño texto que se llama El fin de todas las cosas. Es una reflexión que hace Kant sobre el fin del mundo. Sobre el fin del mundo. Y en ese texto Kant va a mostrar que el fin del mundo es una idea, no es una idea de la razón pura. O sea, el fin de todas las cosas hace referencia a una pregunta práctica, a una pregunta por la moral, a una pregunta por nuestras expectativas, por nuestras ilusiones. Nosotros sabemos que cómo se va a acabar el mundo en términos de científicos, sí, eso lo sabemos. Pero, o sea, ¿cómo sacar el planeta? Porque el mundo de una u otra forma sigue como universo, ¿no? Entonces, el momento en el que el sol esté por comillas morir, se va a expandir, ¿sí? Ese morir del sol quiere decir que básicamente la fisión nuclear va a estar consumada y básicamente va a tener se va a incrementar, ¿no? La fisión nuclear, los pasos de hidrógeno a helio, donde se libera toda la energía que se libera solarmente. Y ello va a hacer que el Sol se expanda y se trague a los planetas, entre ellos a la Tierra. O sea, eso va a pasar. Eso ya, nuestra ciencia lo ha mostrado. Pero lo que le interesa a Kant precisamente no es eso. Él se va a decir, ¿sí? Él va a reconocer que el fin de todas las cosas es un concepto sobre todo moral. Él lo dice acá, póngalo acá, póngale cuidado. Dice, la idea, no me deja subrayarlo, así que vamos a ponerlo acá. La idea de un fin de todas las cosas no tiene su origen en una reflexión sobre el curso físico del mundo, sino sobre su curso moral. Y solo así se produce, tampoco puede ser referida más que a lo suprasensible.
nuestra comprensión del apocalipsis no es cómo se va a acabar el mundo. Mira, ya sabemos, se puede acabar de muchas maneras. ¿Sí? Si aumenta la temperatura en el planeta, si extinguimos a las abejas, el mundo humano, claramente, o sea, otro tipo de mundo sigue. El mundo marino seguramente seguirá, el mundo, no sé, que vive la poca fauna, pero que existe, que vive dentro de los volcanes, seguirán, pero no el mundo humano. Y cuando nosotros hablamos de mundo, hablamos de mundo humano, porque nuestro mundo no es meramente un mundo físico, es un mundo moral, o sea, es un mundo de valores, de ideas, de sentidos y todo esto. Kant se da cuenta que cuando hablamos del fin del mundo nos estamos refiriendo a una idea moral. Moral en el sentido de la razón práctica, en el sentido de la razón práctica kantiana. Así que pues tenemos que entenderla y tratarlas como tal, como una idea moral, no como una idea de la razón pura. O sea, no pensamos el fin del mundo como pensamos el fin de algo, el fin de una clase, el fin de un partido. Pensamos el fin del mundo como pensamos el acabarse de las cuestiones morales, como el acabarse de una relación, el acabarse de una vida, ¿sí? No en un sentido biológico, sino en un sentido afectivo, emocional y demás. Entonces, este matiz a mí me llama poderosamente la atención porque es precisamente lo que nos está mostrando. El tema del apocalipsis, el tema del día del juicio, es un tema profundamente religioso. Que nosotros lo tratemos de manera secularizada, ok, pero es profundamente religioso. Y Assassin's Creed ha jugado por lo menos gran parte de la mitad de la saga con este tema, con el tema de evitar y tratar el fin del mundo, y pues en este sentido pues es claramente una perspectiva religiosa. Pero terminemos de mirar un poco el resto del video. Nos escribe Nanobot 4, hola profe, ¿tú dejas la grabación de los directos? Sí, queda en Twitch la grabación queda 2 semanas creo, pero de todas maneras yo esta grabación la subo luego al canal de Filosofía y Videojuegos en YouTube, ¿no? Entonces ahí, ¿qué más habíamos escrito acá? No había visto el chat. Coffee Streambot, visita Filosofía y Videojuegos. Bueno, por si nos quieren apoyar ahí en Ko-Fi, sí, también puede funcionar. Listo, terminemos de ver el video que lo dejamos acá en pausa. She would sacrifice you, sacrifice the world, for no other reason than to deny me vindication. They will enslave your kind, Desmond. Is this not why you fight? Is this not why you came here? To ensure more than just your race's future, but its freedom? What future? What freedom? Billions dead and the whole cycle begun anew? This world has known nothing but heartache and horror since we left it. Our gift to them, and you'd see it all returned. Enough! You must not do this. Whatever Juno's planning, however terrible it might seem today, we'll find a way to stop it. But the alternative, what you want, there's no hope there. If you free her, you'll be destroyed. It will happen in an instant. There will be no pain. You mustn't. It's done, Minerva. The decision's made. Then the consequences of this mistake are yours to live and die with. You need to go. All of you. Now. Get as far away from here as you can. Come with us. We'll find another way. There isn't time. Son. You know it's true. It's already started. I need to do this now. So go. Go! It's some sort of global aurora borealis. Never seen anything like this before. Eyewitnesses describe electrical storms and erratic displays of unusual weather. Residents are being asked to remain inside and wait for geological surveys are now reporting seismic activity throughout the Ring of Fire. Northeastern Canada is said to be experiencing the largest on record. Satellites and transformers are failing as the flare increases.
Bueno, ahí termina el juego, ahí termina Assassin's Creed 3 y en Assassin's Creed 3 entonces, bueno, nos cuentan precisamente al final, Desmond activa como la protección del planeta que habían trabajado estos que habían estado antes, pero a un cierto costo liberan a Juno, que era, bueno, una de las diosas que estaba tratando de esclavizar a la humanidad a través de su poder y todo ese tipo de cosas. O sea, Juno sería una especie de eco de los templarios. Ahí la hemos liberado, ¿sí? Ha salvado el mundo. Y pues ahora ella va a seguir con su tarea. Tal cual. Y ahí es lo que está diciendo. No, has jugado bien tu parte, ahora me toca jugar la mía. Que precisamente esa parte, que es lo que va a hacer Juno, es lo que nosotros vamos a jugar en Assassin's Creed 4, en Black Flag. Donde básicamente pues Juno va a necesitar hablar con... Va a necesitar como... ¿Cómo es que lo llaman en el juego? Se me olvida. Es una persona, es el testigo, creo que es algo así, el profeta, no me acuerdo. Es un personaje que reencarna cada cierto tiempo con las mismas facciones y demás. Y a través de ello, pues Juno va a tratar de mantener el poder de los humanos. Desmond ya lo había dicho. Le dijo, mira, si seguimos el camino de Minerva, el planeta quedará destruido. Y nosotros pues no podemos hacer nada. Si seguimos el camino de Juno, Juno va a tratar de dominarnos, pero podemos oponer resistencia. O sea, mientras que el poder, es un camino donde es para elegir lo menos peor, ¿no? El camino de Minerva es a acabar el mundo y vamos a repetir el ciclo y no hay mucha esperanza ahí. Y en el camino de Juno vamos a seguir vivos, yo voy a morir, pero vamos a seguir vivos, pero pues vamos a liberar una diosa que va a tratar de esclavizarnos. ¿Cómo resolvemos eso? ¿No? Y ahí entonces mostramos un poco el asunto. La historia sigue, la saga sigue, no me interesa caer más allá, simple y llanamente quería como mostrar estos ejemplos precisamente para pues mostrar esto que estamos diciendo, ¿sí? Como Assassin's Creed pues tiene un profundo tono teológico. ¿Sí? O sea, teológico o mitológico, si se quieren, o ambos. O sea, teológico en el sentido más elemental, algo que habla de los dioses. ¿Sí? Entonces Assassin's Creed está hablando de los dioses. Estos no son los dioses canónicos que nosotros llamamos, lo que hoy en día llamamos dioses en las religiones. Acá se llaman aquellos que vinieron antes, pero nos vamos a dar cuenta que poco a poco estos dioses van a tomar las formas de figuras pues históricamente religiosas, y es en este diálogo entre historia y religión donde nosotros vamos a desarrollar como un elemento importante, y pues justamente eso es lo que él va a mostrar acá, ¿no? Él dice, mira, cuando le preguntamos a Patrice Desilets, ¿sí? O sea, uno de los primeros, el creador, ¿sí? Acerca de su rol, él lo dice, sí, pues mira, yo soy el padre de Assassin's Creed, yo estaba trabajando realmente en Prince of Persia y me pregunté, what the fuck do I do? O sea, como, ¿qué coños hago? ¿Qué putas hago? Y dice, what do I do? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que realmente estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y finalmente llegué a Assassin's Creed. Esto valdría la pena... por ejemplo, mirarlo. Hay un video acá, lo tengo precisamente acá precargado. Este es un video del preview de lo que quería hacer Assassin's Creed como un Prince of Persia. Assassin's Creed nace como, o sea, este es como un pequeño... sí, como un pequeño, ¿cómo es que se llama esto? Foot stage, o sea, una primera propuesta de un Prince of Persia basado en la figura de un asesino. Después de que habían hecho la serie de Prince of Persia, de Sands of Time y demás, el desarrollador, el creador, estaba tratando de hacer un nuevo Prince of Persia que se llamaba Asesinos, y pues terminó haciendo esta idea, y poco a poco pues esto terminó transformándose en una franquicia completamente diferente. ¿Sí? Entonces ahí lo tenemos como no, Prince of Persia, Assassins, ¿sí? Que es como la primera propuesta, ¿no? Lo cual pues digamos que posteriormente, mucho tiempo después, va a ser implementado, sobre todo en Assassin's Creed Odyssey, cuando se introduzca sobre todo en el DLC de la primera hoja oculta de First Hidden Blade. Pues van a mostrar que va a surgir precisamente en el contexto del mundo persa,
¿sí? O sea, en el contexto de los persas y tales, el asesino del rey Darío va a utilizar la hoja oculta y bueno, en fin, algo de eso aparece también por allá mencionado en Assassin's Creed 2 y demás. Entonces, claro, el Desilets estaba haciendo Prince of Persia y termina siendo Assassin's Creed. Y sin embargo, él dice, bueno, pero ¿por qué este cambio? ¿Qué es lo que pasa? Y él le llama la atención, y a mí también me llama la atención la manera en lo que lo dice. Dice, mira, en diciembre del 2003 me encontré con Sebastian Poel, que estaba haciendo The Sands of Time, y me dijo, ay, la fantasía no está funcionando muy bien en estos días. The next big thing, el siguiente gran éxito, lo mejor que podemos hacer ahora es volvernos históricos, o sea, to be historical, o sea, volver sobre la historia. Es un giro que se da en el 2003, ¿sí? Lo cual tiene pleno sentido. Cambio de siglo, caída de las Torres Gemelas, invasión a Afganistán, George Bush mete toda su guerra contra el terrorismo como una nueva cruzada. De un momento a otro, como que el interés del mundo vuelve a tener sus ojos puestos en unas preguntas históricas profundas, las tensiones entre Oriente y Occidente, las tensiones entre religiones, las tensiones entre paradigmas. Digamos que con la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética a finales de los 90, como que, como lo decía Fukuyama, se acabó la historia y entonces empezamos a pensar escenarios distópicos, un poco Matrix, un poco ciencia ficción, un poco como, bueno, no sé, ¿sí? Un poco la industria del entretenimiento iba en ese orden de la fantasía. Pero a comienzos de los 2000 hay un giro en el orden del entretenimiento por volver sobre estos temas históricos, ¿sí? Y de hecho van a haber películas muy interesantes que no tuvieron eco, pero que hacen parte, digamos, de este movimiento, ¿no? Por allá en el 2005, 2007 va a salir la película de Beowulf, ¿sí? Que es una especie de readaptación fantástica de un relato, de pues uno de los relatos más importantes del mundo sajón, de la literatura sajona, ¿sí? Que va a ser muy importante para Tolkien, porque Tolkien hizo una traducción y un comentario al texto y demás. Y ahí está. Entonces, por allá en el 2003, considera Desilets, que es el creador de la franquicia, dice, oye, hay que volvernos históricos. ¿Cómo vuelvo esto histórico? Y entonces, pues, salta de la figura del príncipe de Persia a la figura de los asesinos, de los Hashashin, ¿sí? Que ya lo hemos visto, hace referencia pues a esta tradición de asesinos de ascendencia, digamos, musulmana, que practicaban el asesinato como forma política, ¿no? Y entonces él le va a decir, y lo va a decir él mismo en su entrevista, dice, mira, cuando yo estaba más o menos cuando yo cumplí 30 años, ¿sí? Pues me dio la crisis de los 30 y me estaba preguntando, bueno, ¿qué es lo que yo hago con mi vida? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Y justo en ese momento le llega el proyecto de Assassin's Creed. Cuando está trabajando con el proyecto de Assassin's Creed, él se hace la pregunta de, bueno, pero yo creo en alguna religión, y él dice, no, pues realmente no es que yo crea. Aun cuando realmente, ¿sí? What really pisses me off, lo que realmente me enfurece, me saca de quicio, es la iglesia. Yo tengo un problema con la iglesia, no con la religión, no con las creencias. Y él dice, yo siempre amé las historias sobrenaturales de Cristo cuando yo era chiquito, ¿sí? Y cuando uno miraba la película de Jesús de Nazaret, es bonita, es mágica. Parece que la institucionalización hace que nosotros perdamos el poder digamos, el poder vinculante de lo religioso. Así que pues desatemos el poder de lo religioso del plano institucional y mantenemos su entorno vinculante de una manera desinstitucionalizada. O sea, pues esto, como entretenimiento, como juego, como cine, como arte, como lúdica. ¿Sí? Y es algo que es un pensamiento del 2003 y es algo que hoy por hoy sigue pesando. Obviamente desinstitucionalizar la religión tiene un gran problema, porque es que la religión, digamos, a ver, no es que toda religión nazca institucionalmente, sino que la naturaleza de la religión atraviesa sus procesos de institucionalización. Eso lo había visto precisamente Max Weber en sus textos de sociología, ¿no? En economía y sociedades, que se llama, Max Weber lo trabaja, ¿no? Y precisamente va a mostrar cómo la religión tiene que institucionalizarse, y en cuanto que se institucionaliza se vuelve innecesaria, porque una vez institucionalizada, pues la religión se desgaja, se burocratiza, en el sentido de Weber,
en escenarios distintos. Entonces, en acción social, en pastoral, en apoyo a la comunidad, en educación sexual, en moral de familia, eso. Y para Weber eso está bien, y ese es el destino de la religión. Pero cuando la religión se racionaliza de esa manera, pues pierde su sentido mágico, vinculante, sobrenatural, y pues muchas veces nos choca. Y entonces justamente va a decir Desilets, mira, ahí es donde está el asunto de Assassin's Creed. Assassin's Creed realmente es un juego sobre el dogma. It's really about the dogma. Assassin's Creed is about dogma. It's against dogma. Assassin's Creed está pensando en los dogmas. Es un juego que habla sobre el dogma y particularmente está en contra del dogma. De ahí viene el famoso lema de los asesinos. Nada es verdad, todo está permitido. Nothing is true and everything is permitted. ¿Sí? Esto, de hecho, habrá que explicarlo porque suena nihilista y relativista y todo ese tipo de cosas. Y de hecho, Ezio Auditore pues lo va a explicar justamente en Assassin's Creed Revelation, ¿no? Miremos a ver si acá nos aparece cuando... sí, acá está. Miremoslo. Póngale cuidado a la explicación de Ezio, que es bonita. Antes mencionaste un credo. ¿Cuál es? Nada es verdad. Todo está permitido. Eso es bastante cínico. Lo sería si fuera una doctrina. Pero es una mera observación de la naturaleza de la realidad. Decir que nada es verdad supone darse cuenta de que los cimientos de la sociedad son frágiles y que debemos ser los pastores de nuestra propia civilización. Decir que todo está permitido es comprender que somos los arquitectos de nuestros actos y que debemos vivir con las consecuencias, ya sean gloriosas o trágicas. Listo, ahí está la explicación que hace Ezio del credo de los asesinos, ¿sí? Decir que nada es verdad significa que... Decir que nada es verdad significa que nosotros tenemos que ser responsables nosotros somos los arquitectos de nuestro destino. Y decir que todo está permitido significa un principio de responsabilidad. Bien, esa es la explicación que dan dentro del mismo juego. Y oye, pues está bien, pero precisamente eso era un poco lo que la religión siempre había tratado de establecer, que era la verdad, qué es lo que puedo conocer, qué es lo que me está permitido hacer, cuáles son los criterios divinos de salvación, redención, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos que Assassin's Creed de una u otra forma lo transforma. ¿Qué es lo que va a pasar? Estas son las ideas de Desilets, el creador del juego. Sin embargo, él lo dice, cuando nosotros vamos a trabajar, trabajamos con un equipo de desarrolladores diverso, ¿sí? Gente que tiene muchos trasfondos, ¿sí? Gente que viene de muchas partes del mundo, que tiene muchas creencias, que dentro de sus creencias pertenece incluso a localidades a comunidades muy específicas. Ahí lo dice, incluso hiperlocal, ¿sí? O sea, hay unos asuntos muy diversos y realmente, y esto va a ser algo que a mí me pareció muy llamativo del capítulo, y lo dijimos al comienzo y lo mencionamos ahora, para el juego la religión va a ser una forma de mantener el pluralismo. Y es llamativo porque tradicionalmente la religión es una de las formas de excluir el pluralismo. La religión tradicionalmente es una forma de esto no es cristiano, esto no es budista, esto no es musulmán, esto no es judío, etc. ¿Sí? Y en nombre de eso, pues nos hemos llegado a matar, incluso nos estamos matando. ¿Sí? La propuesta acá es del juego es precisamente en la medida en que tenemos muchas perspectivas religiosas, hablar de religión nos permite hablar a todos, porque si nada más estuviésemos hablando de arquitectura, no sé, arquitectura renacentista, en el caso de Assassin's Creed 2, pues hablan los arquitectos y de pronto los artistas. Pero no podríamos hablar todos los diseñadores. Entonces a él le va a llamar la atención esto. Y por eso él va a explicarlo a través de una metáfora un poco curiosa, que es la metáfora o la imagen del Marketing Brand Editorial Sandwich, que es básicamente cómo va a funcionar el tema religioso en tema de Assassin's Creed. Él dice, mira, se trata como un gran sándwich, en el que va como la parte de marketing, la parte de la marca y la parte editorial. La parte editorial pues son como todas estas políticas y lineamientos pues sí, editoriales en términos de la publicación de un videojuego que orientan y definen cómo se hace. Él tiene un esquema que me pareció está divertidísimo, ¿sí? Realmente no es un sándwich, es una hamburguesa, pero bueno, mira, da lo mismo.
¿sí? Ahí está. Entonces tenemos como la parte editorial, que son como, en este caso, la parte superior, lo que tapa la hamburguesa, la marca, que serían como, digamos, la parte de las salsas, y el relleno, ¿sí? Que sería como el Assassin's Creed Development, ¿sí? Que incluyendo los estudios satélites, o sea, toda esta gente que contribuyó. Entonces, la religión dentro del juego de Assassin's Creed está atravesando, sería un poco, digamos, como el pincho que atraviesa precisamente toda esta hamburguesa para que no se nos desarme. Y así Assassin's Creed pues mantiene una perspectiva, la perspectiva original de Desi Letts, que es una perspectiva antidogmática de la religión. Repito, propluralista, antidogmática. ¿Eso qué significa? Que si todos podemos hablar, pues no podemos centrarnos en los dogmas. Assassin's Creed es un juego acerca del dogma religioso y en particular toma una postura clara. Estamos en contra de los dogmas religiosos. No contra las religiones, contra los dogmas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que los dogmas no dejan hablar. Y cuando perdemos la posibilidad de hablar, perdemos algo como sociedad humana, ¿no? Él lo dice acá, de hecho. ¿Sí? Él lo dice, ¿no? Acá acerca de la sociedad humana y lo que es bueno para nosotros, ¿no? Entonces, él pues hace la pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo en términos de este sándwich de marketing, brand y procesos editoriales metemos la religión? Y él dice, mira, pues básicamente la religión la metemos para que hablemos todos, pero el tema de qué tipo de religiones y cómo lo metemos, pues tiene que ver con un tema de marketing. O sea, por ejemplo, ¿por qué hacer un Assassin's Creed en Egipto? ¿Sí? ¿Por qué hacer un Assassin's Creed en Egipto? Y él dice, oye, pues porque Egipto resulta interesante. Y lo sabemos porque hay un departamento de marketing muy juicioso trabajando en ello. Y nos damos cuenta que ha habido un resurgir relativamente reciente en los últimos años de la mitología egipcia, de estos contextos a través de prácticas de New Age, a partir de nuevos oráculos, a partir de superhéroes que estaban, en aquel entonces ya se estaban pensando la serie de Moon Knight, ¿sí? De Marvel, que está ambientada en dioses egipcios. De hecho, al final son dos dioses peleando ahí al pie de las pirámides, ¿sí? Y entonces él dice, mira, esto no es únicamente el juego, esto es simple y llanamente un eslabón en una gran cadena que pues nosotros vamos viviendo y vamos viendo, ¿sí? La reivindicación de los dioses vikingos tiene pleno eco de cómo nosotros nos reinventamos los mitos vikingos a través de series como Ragnarok, como Vikingos, como bueno, no sé, pues como todas estas series vikingas que hay ahorita en Netflix y en los demás servicios de streaming. Entonces dice, oye, esto está poniendo de moda otra vez el mundo vikingo, entonces lo ponemos ahí. Entonces uno dice, pues esto es un tema de marketing. Sí, obvio, lo dijimos. De hecho, eso es clave en las tapas, ¿no? El marketing está acá, está a la base. Sin marketing no podemos armar el resto del sándwich, dice lo de la hamburguesa, digo yo, ¿sí? Obvio tenemos que tenerlo ahí. Y uno dice, pero la religión tiene que ser algo que nosotros tengamos que hacerle marketing. Y él dice, no la religión en términos de proselitismo, no en términos acá de yo los voy a convertir a un credo, no, pero claramente, y esa es la conclusión que va a poner al final, la religión vende. Y como la religión vende, pues es uno de los principales motivos y las fuertes razones por las cuales nosotros metemos ahí el asunto, ¿no? El tema religioso. Él lo va a poner acá, ¿no? Dice, mira, en definitiva, hoy en día vincular la religión es un tema de pluralismo. Working with religion on a scale for a world audience means you can't write anybody off. ¿Sí? Trabajar con la religión en una escala a nivel global, de una audiencia global, significa que no puedes sacar a nadie. O sea, trabajar con la religión es una forma de pluralismo. Y a mí me parece una tesis bonita, o sea, inesperada, la verdad, no la había pensado por ese lado, me gusta. Claramente es hasta cierto punto contraintuitiva. Nuestros diálogos religiosos son más bien excluyentes. Pensemos, no sé, por ejemplo, ahorita las tensiones que hay, por ejemplo, las tensiones que hubo en el contexto del mundial, cuando del mundial en Qatar hace 2 años, cuando pues Qatar solicitó
que a las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI, etcétera, ¿sí? No dieran muestras externas de afecto, porque pues ellos tienen una moral religiosa y según esa moral eso es pecado, que estaban bienvenidas siempre y cuando respetaran. Entonces uno dice, ok, bienvenido, pero siempre y cuando yo respete, pero respetar es negar lo que yo soy. Eso se vuelve un poco complicado y ahí no hay muchas formas que hablar, y más cuando allí, o sea, no es simple y llanamente un tema discursivo, sino se vuelve un tema económico, se vuelve un tema de posición política, se vuelve un tema de poder. Es difícil hablar. Pero oye, en el contexto de un videojuego, ¿sí? Pues podemos hablar, porque al final de cuentas no se trata de una cuestión política, no sé. O sea, me refiero, no, por jugar un videojuego no le estamos dando poder político a un país, ni poder económico a un país, ¿sí? Pues, obviamente hay compromisos políticos, obviamente alguien está rentabilizando las ventas, pero eso se dispersa muy rápido, mientras que el diálogo lo podemos mantener. De hecho, nosotros lo estamos manteniendo, ¿no? Bien, entonces a mí me llama la atención esto, me parece que es clave este tema del pluralismo y creo que pueda funcionar ahí. Y él va a terminar el texto con dos matices y pues los vamos a poner. Uno se llama el misterio nostálgico de la historia, y dos, bueno, no sé cómo traducir esto, sci-fi perennialism, como ciencia ficción perenne, sería una forma de decirlo, ¿no? ¿De qué se trata esto? Son como dos puntos del uso de la religión en el contexto de los videojuegos y tienen que ver justamente con esto. Él dice, mira, el Assassin's Creed Marketable Religion is nostalgic, ¿sí? Como el ejercicio, o mejor dicho, como el mercadeo de la religión en Assassin's Creed es nostálgico. Se pone la religión en la historia y se invita a jugadores del siglo XXI a resolver estos misterios. Así funciona la religión en Assassin's Creed. La religión es un elemento que se pone en la historia con una cantidad de misterios y se invita a los jugadores del siglo XXI a que los pongamos. En el seminario del profesor Thierry Fuchs, en el de Geschichte für Gamer, habíamos visto cómo el gameplay de Assassin's Creed implica completamente la anacronía, ¿sí? Que nosotros juguemos en otras épocas con ideales y valores de nuestra época, y eso hace que pues obviamente nuestra comprensión de otras épocas esté mediada por nuestros juicios, prejuicios, valores y demás, y eso no está mal. Eso funciona en un videojuego, quizás no funciona en las ciencias históricas, pero es que un videojuego no tiene por qué ser una ciencia histórica. Un videojuego es un videojuego, hace parte de la industria del entretenimiento, su fin no es la ciencia histórica, aun cuando puede contribuir y ayudar y todo ese tipo de cosas. Y acá lo está diciendo en otros términos el autor, ¿no? Dice, mira, ¿cómo funciona la religión en Assassin's Creed? Sí, funciona de dos maneras, en particular acá en este caso de la siguiente manera. Ponemos la religión en la historia e invitamos a todas las personas seculares, ¿sí? O todos los jugadores, bueno, seculares religiosos, invitamos a los jugadores del siglo XXI a que jueguen y piensen estos misterios, a ver cómo les va, a ver qué encuentran, a ver qué sienten, ¿sí? Entonces no se trata únicamente, ¿sí?, de que nosotros pensemos acá como la religión como una cuestión de teología adoctrinante. No, se vuelve un espacio más bien de reflexión y sobre todo reflexión histórica. Y por eso lo va a poner acá y lo ponemos, ¿sí? Dice, what is effective about religion? What works for game developers? ¿Qué es lo que es efectivo en los videojuegos a propósito de la religión? ¿Qué funciona para los desarrolladores de videojuegos? Los elementos religiosos son reconocibles por una gran cantidad de gente. La manzana del Edén de la Biblia se vuelve una especie de MacGuffin en la historia, ¿sí? Porque el fruto del Edén le habla a la gente, ¿sí? La gente está familiarizada con ella. Entonces nosotros vamos a utilizar elementos religiosos, ¿sí?, precisamente como MacGuffins. Un MacGuffin, valdría la pena que luego le echen. Hay un texto de Hans Blumenberg que se llama El ser un MacGuffin, ¿sí?, donde Blumenberg va a mostrar, Blumenberg es un filósofo alemán que me queda muy bien, Hans Blumenberg. Él se dice ser un MacGuffin, donde aquí está el ser un MacGuffin, ¿sí? Cuando tengan tiempo échenle una mirada. Es un textico de 2 páginas, de la 325 a la 327,
¿Qué es un MacGuffin? Un MacGuffin es algo que está ahí, que no se define, que carece de contenido, pero que le da motivo a la trama, ¿sí? La tesis de Blumenberg, cuando él habla del ser y un MacGuffin, es eso. Jamás hemos podido definir el ser, no podemos determinar cuáles son las especificidades características del ser, y sin embargo toda la historia de la filosofía no son más que variaciones sobre el ser. Así que el ser es como un MacGuffin de la metafísica, de la filosofía. O sea, es aquello que está vacío por dentro, que simple y llanamente motiva la trama. Y dice, pues precisamente el fruto del Edén podría ser también un MacGuffin, ¿sí? Y muchos elementos religiosos funcionan a manera de MacGuffin. Los entendemos, los leemos, no sabemos muy bien qué significa, no sabemos muy bien por qué eso y no otro, pero entendemos a qué va. Y por ello, ¿sí?, pues este uso de elementos religiosos nos permiten tener, pues digamos, un acercamiento místico a locaciones místicas, a especificaciones religiosas que tienen pues intereses dramáticos y demás. Entonces sí, oye, ese tipo de cosas importan, ¿sí? Y ese tipo de cosas dinamizan la religión. E incluso en el marco de esta comprensión nostálgica del misterio de la historia, le va a llamar la atención cómo el turismo histórico reanima el interés religioso, incluso en contextos virtuales. Entonces, entre más turismo histórico haya, pues renace el interés por la religión que estaba enlazada y embricada en estos contextos históricos del pasado. Eso es algo que vemos, por ejemplo, nosotros también en la saga de Tomb Raider. Sí, en la saga de Tomb Raider. Entonces, en Tomb Raider nosotros paseamos por, no sé, por las ruinas mayas o las ruinas aztecas, las ruinas del Perú, las ruinas de Siberia. Y allá de una u otra forma encontramos motivos religiosos que dinamizan la experiencia de este misterio. Y pues, oye, ahí están, hay elementos religiosos puestos de manera no institucionalizada, pero ahí están. ¿Sí? Entonces el elemento religioso le sirve a los diseñadores como MacGuffin. La gente entiende los símbolos religiosos porque de una u otra forma nuestra cultura está permeada de ellas. Entonces, en términos de diseño, facilita muchísimo pues, el hacer videojuegos. Él dice, mira, incluso el código Da Vinci es la misma cosa. Así funciona esto. O sea, tampoco es que nos estemos inventando acá nada raro. Es algo que funciona así. La gente entiende símbolos y si tú eres capaz de contarme a mí una historia articulando, dinamizando, complejizando, confundiendo todos estos símbolos, pues me encanta y yo me meto ahí de cabeza y tratamos de resolver cuál es el enigma. ¿Que eso es ficción? Pues maravilloso, ¿sí? Pero es que la religión es de verdad. Sí, pero no hay problema. ¿Y por qué no hay problema? Porque es que la religión, una vez queda institucionalizada, como lo estábamos diciendo al comienzo con Weber, pues va perdiendo ese carácter mistérico, este carácter, digamos, este carácter misterio, este carácter esotérico que pues de una u otra forma sigue manteniéndose en las esferas no institucionalizadas. Y eso es algo que vamos a mirar a continuación. El sci-fi perennialism, ¿sí? O sea, como un perenne o una ciencia ficción perenne. Surge la idea del monomito. ¿Qué es el monomito? El monomito fue una idea que surgió por allá, es vieja, la primera vez que se habló fue por allá en la Edad Media, luego en el Renacimiento, luego otra vez en el mundo moderno, por allá en el siglo XIX, y en el siglo XX ya no tanto, y hoy en día menos, pero en los videojuegos jugamos otra vez con ello. La idea del monomito es que en el fondo todas las religiones a lo largo de las culturas y a lo largo del mundo están conectadas en un único evento, ¿sí? Y de lo que nosotros vemos no son más que las manifestaciones y adaptaciones de ese monomito en distintos contextos, ¿no? Pues de hecho en el siglo XX Adolf Huxley allá en el 45 lo sugiere, ¿no? Sugiere que debajo de las diferencias entre las creencias religiosas, vocabularios y rituales de las diferentes culturas hay un misterio universal a la base. Sí, hay un misterio a la base, ¿no? Y entonces, pues esa es la idea del monomito. Y esta idea del monomito va a aparecer, por ejemplo, en Assassin's Creed, donde son los mismos dioses que están a la base que una vez intentaron impedir el fin del mundo y no lo lograron, y ahora nos están ayudando a impedirlo otra vez. Pero pues independientemente de cómo lo hayamos visto y cómo se haya visto eso y sus ruinas y sus enseñanzas y sus legados en el mundo griego, en el mundo indígena, en el mundo precolombino, en el mundo europeo, etcétera, pues ahí está, es como el mismo tema
la misma historia, pero pues contada de distintas perspectivas, ¿no? Las antiguas religiones, dice, all religions like Catholicism, las antiguas religiones como el catolicismo tienen en su poder tienen su propia mística, ¿sí? Y es muy útil para el diseño de los videojuegos, bien sea como los cantos gregorianos o algo bizantino, ¿sí? O algo por el estilo. Los jugadores van y miran y dicen como, wow, esto es fantástico, esto es místico. Obviamente para nosotros como latinoamericanos, donde el catolicismo, cristianismo en general es algo, digamos, latente, independientemente de nuestras creencias, ahí está y lo entendemos y lo leemos, pues cuando nosotros vemos esto no lo vemos como, wow, cuán místico, es como, pues sí, son referentes que entiendo, ¿sí? Cuando nosotros jugamos, no sé, por ejemplo, Blasphemous, ¿sí? Y vemos a la Virgen de los 7 Dolores atravesada en su corazón con las 7 espadas, sí, eso nos parece, lo entendemos, ¿no? Busquemos acá la imagen, Blasphemous, creo que se llama así, la Virgen de los 7 Dolores, Nuestra Señora de los Dolores, Señora de los 6 Dolores, acá está, mostrémosla acá. En Blasphemous, cuando nosotros miramos la Señora de los 6 Dolores, ¿sí? Pues acá está, bueno, no está un poco pixelado, el juego está pixelado, ¿sí? Si nosotros miramos Nuestra Señora de los Dolores, bueno, de hecho se llama Virgen Dolorosa. Hay una imagen de la Dolorosa muy bonita acá en Bogotá, Dolorosa, en la Catedral de Primada de Colombia, ¿sí? Pues ahí la tenemos, ¿no? Vamos a abrir la imagen. Entonces, claro, pongámoslo en contexto. Si yo estoy jugando Blasphemous y yo soy cristiano, católico, y veo esto, pues me acuerdo de esto. Yo he visto eso. Esto está en la Catedral de Bogotá. Uno va a la Catedral de Bogotá y allá está la estatua de la Dolorosa, ¿sí? Yo que vengo de una familia católica, recuerdo que en su momento le hacíamos la novena a la Virgen Dolorosa y todo ese tipo de cosas. Y está bien. Cuando yo veo esto en un videojuego, pues sí, yo entiendo el referente, porque pues hace parte de mis símbolos. Tal vez no entienda la historia, tal vez no me acuerde por qué cada espada, tal vez no me acuerde de todos los dolores de la Virgen, pero oye, la imagen la he visto en alguna parte y entiendo de qué va. Sin embargo, para personas al margen, digamos, ¿sí? del contexto cristiano, el contexto católico, que son muchos a nivel mundial, pues juegan juegos como Blasphemous, se encuentran a Nuestra Señora de los Dolores, ¿sí? O Nuestra Señora de los 6 Dolores, y pues les parece fascinante, les parece inquietante, les parece raro, les parece gore, les parece, ¿sí? Pero de una u otra forma es un símbolo que significa, Acá nos preguntan a Nobot que si el hecho de que aparezcan en estos espacios no normaliza también las imágenes religiosas. Yo creo que sí, y hasta cierto punto. Lo que pasa es que esto obviamente hay que mirarlo con cierta calma. Yo creo que hasta permitiría hablar de una especie de, comillas, sacralización del espacio de juego. Ayer habíamos hablado precisamente de eso, como para Huizinga y Durkheim el espacio sagrado y el espacio de juego coinciden. Para nosotros en el mundo contemporáneo no coinciden. ¿Sí? El espacio de juego no es el espacio de sagrado. A tal punto que a uno le dicen en la iglesia no se juega. Así, y pues o deja de jugar que vamos a rezar o cosas por el estilo. O no sé, con la comida no se juega porque es sagrado. Todo ese tipo de cosas que contraponen lo sagrado a lo juego. Sin embargo, yo creo que visto de una manera amplia nos permitiría ver que pues estos son espacios de representación de lo religioso y por ende podrían, ahora ahí faltaría una cantidad de premisas intermedias que es tarea hacerla, podrían hacer del espacio de juego un espacio religioso. Repito, religioso, no institucionalizado, no dogmático. Pero pues religioso. Podríamos entender el acto de jugar juegos con esta normalización de las imágenes religiosas, pues una forma de jugar con la religión. Y yo no lo veo mal, la verdad, yo no lo veo mal. Creo que lo que pasa es que nos faltan muchas categorías para entenderlo, porque por el otro lado tenemos muchas categorías para separar lo religioso de lo sagrado. Entonces consideramos que el juego es profano, que el juego es entretenimiento, que el juego en tanto que apunta a risas y diversión está en contra de la meditación y la santidad, etcétera, 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 ¿no? Pero oye, pues ahí podemos nosotros pensarlo. Bien,
Dice, por religioso se puede llegar a algo espiritual. Si es así, tienes un ejemplo. Sé que estoy siendo muy reduccionista. Hay un texto de... espérate, si mi memoria no me falla. El texto es de Tugendhat. Y él tiene un texto que se llama Antropología en vez de Metafísica. Creo que se llama así. Antropología en vez de metafísica. Déjame ver si de casualidad acá aparece el índice de la hora, porque en uno de los, es que no me acuerdo, no lo tengo acá a la mano. Este sí recuerdo que no lo tengo acá a la mano. Tugendhat. Tugendhat es un filósofo importante, murió relativamente, de hecho, hace poco, ¿sí? Antropología en vez de metafísica. Miremos a ver si acá nos parece que acá este sí nos bota el índice. Prólogo, temas, el problema de la moral, acá, sobre mística y sobre religión. En estos dos textos, Tugendhat, ¿sí? En el de sobre mística y sobre religión, Tugendhat va a contraponer una a la otra. Para Tugendhat, por ejemplo, la mística no es religiosa y la religión no es mística. ¿Por qué? Porque es que básicamente, son formas reduccionistas como él las va a entender, pero me sirven para explicar este punto. Para Tugendhat, la mística es una relación inmediata con lo sagrado. Ya, no sé, tengo una relación sagrada, tengo una relación inmediata con lo sagrado, como Abraham la tuvo con Dios. Punto. Abraham no necesitó de una sinagoga o de cosas o tal. No, Abraham... Dios se le reveló, punto, ya es una experiencia mística. Santo Tomás está escribiendo la Suma de Teología y luego tuvo una experiencia mística y dijo, mira, lo que yo estoy diciendo es carreta. La religión, según Tugendhat, sí necesita de las mediaciones. La mediación de, pues, no sé, de maestros, de la palabra, de una iglesia, de unos rituales, de una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, para Tugendhat, por ejemplo, la mística no es religiosa y la religión no es mística. En este sentido, la mística es más espiritual y la religión es más... digámoslo así, social, más institucional. Lo que pasa es que obviamente, pues esto es Tugendhat, hay muchos otros referentes y pues Tugendhat era un filósofo analítico, no era teólogo, aun cuando pues tenía algo de conocimiento, pues por algo pone 2 artículos en uno de sus libros. Entonces, cuando hace la pregunta de si lo religioso puede llegar a ser algo espiritual, yo considero que en un sentido amplio sí, o sea, entendiendo religión como una relación con lo sagrado, sí, pero en un sentido técnico, cuando hablamos religión, como la institucionalización de unos dogmas, de unas creencias, en un sistema moral, en un sistema de gestión social y todo ese tipo de cosas, yo creo que lo espiritual se sustrae un poco a ello. De hecho, es un poco lo que pasa justamente con nuestras experiencias religiosas, y es que muchas veces las podemos repetir, pero su sentido se nos va. Ejemplo. Nosotros, yo creo que hemos ido a funerales, ¿sí? No sé, pues, supongo, digamos, los seres humanos morimos y pues visitamos, acompañamos a nuestros seres en el tránsito al otro mundo, etc. Y hemos ido a funerales. Y en los funerales, pues hay una liturgia, la liturgia de las honras fúnebres y demás, y está bien, y es la forma litúrgica en la que nosotros despedimos, y eso aplica en todas las religiones, en el budismo, en el hinduismo, en el cristianismo, etc. La tarea de la espiritualidad es darnos un consuelo. Lo que nosotros espiritualmente buscamos en las honras fúnebres es un consuelo. Pero lo que la religión nos hace es la institucionalización del dar sepultura a los muertos. Entonces, muchas veces estas prácticas religiosas no brindan el consuelo espiritual que nosotros necesitamos, ¿sí? Así que nosotros llevamos la práctica religiosa como práctica religiosa normal. ¿Sí? Entonces yo conozco, no sé, personas que pues se muere el familiar y van y entierran a su familiar, pero por la noche van donde el espiritista a buscar ese consuelo espiritual que no encuentran en la institucionalidad religiosa. O van a que les lean el tarot o cosas por el estilo, ¿no? Obviamente el tarot y el espiritismo también terminarían, en términos de Tugendhat, serían más prácticas religiosas que místicas, porque buscan una mediación con lo divino, mientras que la mística, repito, es una relación inmediata con lo divino. Cuando tengas tiempo, Nanobot 4, échale una mirada al texto de Tugendhat que de verdad vale la pena. Se llama Antropología en vez de Metafísica. Ah, pues mira, ahí está el libro entero. Y ahí está, ¿sí? Sobre mística y religión. No tengo ni idea si se puede bajar gratis. La página Documpub se ve un poco pirata, pero bueno, mira, voy a compartirla ahí simple y llanamente porque la encontramos. Sí,
Entonces, pues sería como un poco el asunto, ¿no? Ahí sobre eso. Y pues de hecho, mira, el capítulo se llama La perspectiva antropológica de estos temas y empieza el capítulo 6 sobre nuestro temor a la muerte. Sí. Hola Hernán, no, yo vi Nanobot 4 y de hecho me pareció raro. Un gusto saludarte, Hernán. Gusto verte por acá. Bien, son las 1:40. Quiero ir terminando rápidamente acá con el texto. Entonces, él nos va a mostrar, y lo dice de una manera bellísima, y me encanta esta formulación. Dice, mira, esto puede sonar muy, muy esotérico, puede sonar profundamente esotérico. Pero hay una belleza en el esoterismo. Sí, él dice, mira, hay algo bello en el esoterismo y es que nosotros le damos a las personas puntos y las personas conectan los puntos. Y eso funciona. Y así es como funciona el tema de la religión en Assassin's Creed, ¿no? La franquicia llega a ser completamente fuerte, ¿sí? Porque se ha gestionado de manera transmedia y ha presentado distintos puntos en cómics, en revistas, en juegos, en películas, en novelas, y pues construimos una reflexión sobre la religión, pero realmente, pues claramente es una religión esotérica. O sea, en este sentido, digamos, en la práctica de Tugendhat estaríamos más cerca de una parte mística que religiosa, porque no hay una religión consolidada en Assassin's Creed. No es que uno diga como, sí, mira, estos son los dioses, y estos son los buenos, y estos son los malos, y esta es la moral secular, la moral institucionalizada que se supone y tales. No, más bien habla como de, pues, hay unos puntos y nosotros los atamos, ¿sí? Por ello, cuando nos hablan de los Isu es el nombre de estos dioses, de estos que vivieron antes, pues se nos presentan precisamente como eso, ¿sí? Como aquellos que vinieron antes y que están a la base en términos del monomito, pues de todo lo que podamos hacer después, ¿sí? Después de todo lo que podamos hacer después. Así que incluso, por ejemplo, y en contextos de la saga de Assassin's Creed, ¿sí? Él lo dice, there is no magic in the Assassin's Creed universe, ¿sí? No hay magia en el universo de Assassin's Creed. O mejor dicho, toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y eso es una de las premisas que va a aparecer en Assassin's Creed. Entonces, si nosotros quisiéramos decir a qué religión se parece a Assassin's Creed, podríamos decir que se parece con muchas comillas y demás, se parece a la cienciología, se parece, pero hay una cantidad de cosas en las que son diferentes. Porque, repito, no se trata de adscribirse a un credo, no se trata de adscribirse. Él lo dice, Assassin's Creed es un juego acerca del dogma, es un juego que critica el dogma. Y pues en este sentido no nos interesan los dogmas. Y la presencia de la primera civilización y demás es justamente como la presencia del dogma para pelear con ellos. Para pelear precisamente con ellos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un par de notas. Quiero revisar rápidamente la conclusión, que es una paginita, pero que me parece interesante, ¿no? Y él dice, mira, bueno, en conclusión, ¿qué es lo que podemos concluir de esto? Y entonces él dice, mira, bueno, Mircea Eliade escribió un texto en la editorial, en la revista Planeta, ¿sí? Donde pues habla un poco, ¿sí? De cómo el esoterismo es un antídoto contra el existencialismo de la época, ¿no? Dice acá, lo dice, Eliade argues that it was an antidote to the existentialism of the era, and he describes the magazine as a mix of popular science, occultism, astrology, etc., ¿no? Mircea Eliade argumenta que el esoterismo es un antídoto contra el existencialismo de su época y describe esta revista como una mezcla de ciencia popular, ocultismo, astrología, ciencia ficción, técnicas espirituales y más que eso, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Así como el Planet, ¿sí? O sea, esta revista de la cual nos ha hablado ya, de la cual publicó Mircea Eliade, ¿sí? Así como el Planet tuvo éxito dándole a la gente conexiones o elementos dispares para que conectaran entre ellos historia, misterio y religión en una época de desilusión existencial, de la misma manera Assassin's Creed gestiona o manage, ¿sí? Se encarga de vender elementos de marketing desde una religión que inserta el sentido y el misterio en la historia para una audiencia postsecular, ¿sí? Y es lo que hace Assassin's Creed único,
¿sí? Y que implica o incluye a los jugadores haciendo lo que hacen, ¿sí? No solamente una revista, un libro o una película, la estructura transmedial de la franquicia es profundamente esotérica. ¿Y qué es lo esotérico acá? No es que sí, que habla de dioses que vinieron antes y que no conocemos y que hay rastros perdidos y tal. No, lo esotérico acá, como lo habíamos dicho adelante, sí, o sea, un poco atrás, es justamente esto, ¿no? Que nos brindan puntos aislados y nosotros los unimos. Y eso es lo que hacemos cuando jugamos, en particular cuando jugamos Assassin's Creed. Así que bueno, en definitiva, ¿quién pone la religión en los videojuegos? Who puts religion in video games? Dice, mira, en el caso de Assassin's Creed, el trabajo de un diseñador, sí, que fue de Siletes, el primero, que envolvió como digamos un rechazo general y cultural respecto al dogma. ¿Cómo se mete la religión dentro de los videojuegos? Bajo un liderazgo claramente corporativo, ¿sí? Codificado o establecido, digamos, en el esquema marketing brand editorial, ¿sí? O sea, de mercadeo, marca y parte editorial. ¿Y por qué se crea, por qué se utiliza la religión en los videojuegos? Dice, mira, para permitir un sentido de pertenencia para todos. Y vuelve y juega, y acá está un tema que, repito, me llama poderosamente la atención, y es el tema del pluralismo. El tema del pluralismo, ahí nos vuelve a aparecer, ¿sí? ¿Por qué vincular la religión en los videojuegos? Para que todos podamos hablar del tema, para que todos tengamos algo que decir, ¿sí? By presenting religion, ¿sí? Presentando la religión primero como una pertenencia en la historia a través de la nostalgia, y segundo, que pertenece a todos nosotros a través del perennialismo, o sea, como de esta estructura perenne, ¿sí? Y en tercer sentido, pues a través de la nostalgia histórica que nos está presentando, ¿no? Son como las tres perspectivas. Así que podríamos reformular el credo y decir, nothing is exclusively true, nada es exclusivamente verdadero y todo está inclusivemente permitido. Bueno, no sé si la traducción esté bien, suena un poco raro, pero ahí está. En definitiva, ¿qué es lo que va a pasar? Y nos lo dice entonces en 2 puntos. Mira, Assassin's Creed hace un uso, repito, en estos tres sentidos de la religión, ¿sí? Crea una dimensión nostalgia del marco de la historia, y en la historia inserta la religión. 2, crea una perspectiva esotérica de la religión, donde nos da unos puntos y nosotros lo articulamos. Y 3, se establece como un centro de diálogo de muchas voces. ¿Por qué esto funciona en Assassin's Creed? Y él dice, mira, hay 2 razones. Primero, porque Assassin's Creed no niega el presente, no quiere hacernos vivir en una época... No, Assassin's Creed no niega el presente, reconoce que hoy en día nosotros tenemos una disputa con los dogmas institucionales, que nosotros tenemos una disputa contra ciertas tradiciones eclesiales, sí, nosotros peleamos contra eso. Pero al mismo tiempo, ¿sí? Acomodan todas estas, digamos, prácticas o dinámicas esotéricas de la religión antigua al presente. Y en tanto que las acomoda, pues, oye, fue una combinación bien hecha. No lo niega, o sea, no niega el presente para reivindicar religiones antiguas, y más tampoco niega estas religiones antiguas, sino que las pone en diálogo con el presente. Y oye, eso funcionó. Y de esta manera, pues llegamos a una conclusión curiosa, y es que aparentemente la religión vende. Nosotros pensaríamos que lo que vende es, no sé, la desnudez vende, la violencia vende. Pues en este sentido amplio, la religión también vende. Listo. Ahí terminamos el capítulo, termina ahí la bibliografía y tales, y seguiríamos con el capítulo 3. Y es básicamente cómo los videojuegos se han pensado un poco esto. Bien, este capítulo lo vamos a ver en la próxima sesión. No vamos a hacer sesión mañana tengo un evento familiar, pero vamos a hacer sesión pasado mañana. O sea, mañana es miércoles santo, entonces vamos a hacer la sesión de el jueves santo a la misma hora, a mediodía, por si se quieren conectar. Si no, igual la sesión queda grabada y pues luego ahí podemos entrar y consultar. ¿Listo? No me resta a mí sino agradecerles por su atención y paciencia, y pues les deseo, bueno, un feliz descanso en esta semana. Muchas gracias a Hernán por conectarte, Jefferson también te por conectado, al laboratorio Filopec y demás. Y pues nada, estamos hablando. Que los cielos nos miren con su beneplácito. Feliz día y hasta pronto.